El pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados y las cifras en esta materia a nivel mundial no son las más alentadoras. Del Ecuador se ha destacado la política pública generada e impulsada para brindar protección a los desplazados, que al momento suman más de 60.000 en nuestro país. No obstante, se mantiene en discusión las soluciones que deben darse a esta problemática. Este tema será materia de nuestra siguiente entrevista. María Soledad Vela, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Comunicación y Lingüística Aplicada, exasambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Manabí por Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Asambleísta Vela, bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias por este espacio para poder tratar los temas que han estado ocurriendo aquí en la Asamblea. Lo hemos abordado a lo largo de esta semana, por cierto. El pasado lunes, la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados. El día de hoy tuvo lugar un foro aquí en la sede legislativa precisamente en esta materia. ¿Por qué todavía resulta necesario e importante abordar esta temática? Bueno, creo que el tema del refugio es un tema muy complejo, es un tema humanamente difícil. En primer lugar, yo creo que hay que recordar que nadie escoge ser refugiado, no es una elección en un proyecto de vida, sino una necesidad que se le presenta a la gente. Y en este sentido, los países acogientes tienen una gran importancia, porque el refugiado es toda aquella persona que es desplazada de su nación, de su patria, y tiene que buscar en otra patria mejores condiciones de vida. Nosotros como país hemos tenido una política muy amplia, no solamente en el tema de los refugiados, sino en el tema de posicionar la ciudadanía universal. Y en el tema de refugio, nosotros somos el país que más acoge en América Latina. Entonces también para nosotros el tema del refugio reviste una importancia especial porque hemos estado permanentemente con esa preocupación de buscar, en este caso, que la mayor parte de gente que llega de Colombia en busca de este refugio, porque la mayor parte vienen de nuestro vecino país, puedan encontrar la forma de alcanzar su proyecto de vida acá en el Ecuador. Y ya vamos a aterrizar en aquello, asambleísta Vela. Previamente, desde la Agencia de Cooperación de Naciones Unidas para los Refugiados en Ecuador, precisamente se ha manifestado que dos al menos son las razones por las cuales el número de refugiados en el mundo ha ido en aumento en estos últimos años. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que los conflictos duran mucho más tiempo. Los conflictos entre las naciones duran mucho más tiempo y los mecanismos para la solución de este tipo de conflictos cada vez se acortan. ¿Qué dice usted? Bueno, definitivamente nosotros estamos en un momento en el que el refugio es ya algo que no solamente ocurre en una región. El tema sirio ha demostrado cómo esto es un problema global y en todos lados nosotros encontramos el tema del refugiado. Ahora algo muy interesante, decía un panelista que ahorita no recuerdo el nombre, es que quienes siempre ganan en estos temas del refugio, que generalmente provienen de las guerras, son los fabricantes de armas, entonces son los únicos que están siempre ganando. Pero también hay una frase muy bonita que leí hace algunos días que decía que la mayor riqueza que nos da a los países el refugio es la gente que llega, es la gente que nos viene a enriquecer y abrir nuestras mentes, abrir también los corazones solidarios, y creo que en ese sentido es que se tiene que visibilizar el refugio. Y mirando también, y yo creo que esto hay que enfatizarlo siempre, el dejar la discriminación a un lado, el dejar la xenofobia a un lado y pensar ¿cómo me sentiría yo si fuera yo quien tiene que ir a otro país obligada o alguien de mi familia? ¿No estaría yo llevando lo más preciado de mi vida a otro lado? Y de esa misma manera yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos. Asambleísta Vela, a propósito de la política de puertas cerradas por parte de muchos países que se ha podido inclusive escuchar en el marco del foro del día de hoy, que es una realidad que está ahí, que es latente, se ha manifestado también que esto parte fruto del miedo por muchas naciones. ¿Por qué? El miedo al otro. Yo creo que el principal miedo que tenemos nosotros es el miedo a la diferencia, el miedo a encontrarnos con algo que no conocemos y que generalmente los seres humanos nos cerramos en círculo, en la familia, el círculo de amistades, y esto ocurre en la vida cotidiana que tenemos, más aún cuando vemos que llegan personas de otro lado, entonces decimos vienen
a dañar mi cotidianidad, mi vida. Comentaban ahora, y eso fue algo, que son cosas que impactan, comentaban la dificultad que tienen a veces de conseguir trabajo, de cómo los miran acá mismo en el país, que estamos viviendo otra realidad, porque yo creo que estamos cambiando un poco la mentalidad con todo el trabajo que se ha hecho desde que hicimos la Constitución, pero comentaban cómo los miran de que les van a quitar el empleo, de que no les quieren alquilar las casas porque tal vez no van a pagar. Por desconfianza. Y esos son, claro, esos son los otros, son esas otras personas que tal vez no las conocemos de nuestro barrio, que no las conocemos de nuestro entorno y que llegan y tienen que posicionarse en el mismo espacio que nos desenvolvemos. Pero creo que tenemos que el Ecuador es un país generoso y tenemos espacio para todas y para todos. ¿Podríamos decir que nuestro país en cierta medida ha roto este paradigma? Sí, yo pienso que estamos rompiendo el paradigma, que vamos avanzando hacia ello y que deberíamos haberlo hecho mucho más tal vez, ¿no? En este momento deberíamos haber avanzado más en esa llegada a la sociedad. Yo creo que eso todavía hay que estar trabajando en la no discriminación. Ahora en el foro vimos a 3 diferentes grupos, jóvenes, el grupo LGBTI y también el grupo de las mujeres. Entonces, a pesar de que se ha trabajado, yo creo que en la normativa, en la constituyente, en las leyes, se buscan leyes sin discriminación, todavía nos falta llegar al corazón mismo de la comunidad. ¿Y cómo lograrlo, asambleísta? Ahí tenemos que trabajar nosotros en campañas, tanto formales como no formales, es decir, desde el espacio cotidiano. Cuando vamos a, digamos, como asambleístas, cuando vamos a socializar las leyes, siempre poner el componente de no discriminación. Ahora vamos a tener una oportunidad muy importante en todo este proceso de la ley de movilidad humana, o sea, ahí yo creo que vamos a tener un momento de hacerlo, pero no quedarnos ahí. Si yo soy maestra, hacerlo también con mis estudiantes. Si soy madre de familia, o si no tengo hijos, pero tengo padres, hermanos, o con mis amigos, mis amigas, es decir, ir posicionando ese tema en todos los ámbitos. Y que se encarne en la política pública además, ¿no? También, tiene que haber una política pública muy clara. Nosotros hemos estado también, no solamente ahora en el foro, sino que es una problemática que se va presentando, el tema del papeleo, cómo se le complica a la gente hacer todo el papeleo para poder estar en el país, para que con esos papeles acceder al trabajo. Entonces, como no hay la información suficiente, la gente a veces no tiene digamos, no reconoce el documento como algo suficiente para trabajar. Entonces, todas estas cosas tienen que haber políticas públicas, tiene que haber una legislación clara y, como comentaba alguno de los panelistas ahora también, que sea la ley eficiente, no solo que esté escrita, sino que se la pueda aplicar con facilidad. Usted ha hecho referencia a la Ley de Movilidad Humana que ahora mismo tramita la Asamblea Nacional, asambleísta de la Comisión, de la cual usted forma parte, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Y sobre esto, yo recuerdo usted mencionaba en horas de la mañana que esta ley constituye un paso fundamental en cuanto a la legislación en nuestro país, porque crea mucha expectativa, inclusive en otros países de la región y el mundo. Sí. ¿Por qué? Yo creo que el tema de la ley de movilidad humana, o sea, nosotros en la Constitución se posicionaron una serie de temas de una manera integral y completa, y entre ellos está el tema de la movilidad humana. Entonces, la ley, que desde ese momento nosotros teníamos ese mandato para hacerla, para ampliar la normativa y ponerla en práctica, ha sido una ley muy esperada. En primer lugar, por los contenidos que tiene la Constitución, por la línea que está siguiendo y que se sabe alrededor del mundo el gobierno del presidente Rafael Correa, por las políticas públicas que aún sin haber ley ya se están aplicando. La ley lo que quiere es fortalecer esas políticas públicas y establecerlas a futuro, es decir, que podamos tener una línea clara desde el momento que tengamos la ley, bueno, digamos desde la Constitución ya la tuvimos, pero con la ley reforzarlo para poderlo poner en práctica. En los otros países están esperando a ver cómo es la normativa. Hemos tenido visitas de personas de algunos países que nos han comentado eso, que están esperando, organizaciones, ONGs que dicen que cuando salga esta ley va a ser un hito en la historia de la movilidad y que va a permitir que otros países también puedan recorrer este trayecto que estamos haciendo ahora por los contenidos. Nosotros incluso con el Grupo de Movilidad Humana tuvimos la oportunidad de estar en México en un intercambio bilateral de ideas, y en México felicitaban los contenidos que se tenían previstos para la ley y también estaban a la espera de ver cómo va a ser el debate y cuál va a ser el resultado de esta ley. En materia de refugio, asambleísta Vela, ¿qué contemplará la Ley de Movilidad Humana? Y le consulto esto porque este fue uno de los elementos que se discutió ampliamente en el proceso de construcción del proyecto de ley.
el tema de refugiados, inmigración, emigración y todas las distintas formas de movilidad humana. ¿Qué se dice en materia de refugio? Bueno, en el tema del refugio, en primer lugar, al refugiado se lo ve como una persona que necesita la protección internacional. El refugiado es aquella persona, como decía yo, que ha sido desplazada de su país de origen por motivos de conflictos, generalmente conflictos internos, conflictos bélicos, violencia interna, también no necesariamente son guerras entre países, conflictos internos que impiden que esa persona, por su seguridad, vivan ahí. Como decía este chico ahora de mañana, que los nombres soy muy mala, pero él decía que el refugiado es aquella persona a quien el Estado no lo pudo proteger, que su país no lo puede proteger. Y efectivamente, en ese sentido, es concebido a la persona refugiada como una persona que necesita la protección internacional. Y el Ecuador está presto a dar esta protección. Obviamente tienen que cumplir con un trámite, tienen que hacer una solicitud, y yo creo que nosotros, si bien ya el tema del trámite, de cómo va a ser, de cómo es en la realidad, no es materia de la ley. Creo que en la ley nosotros tenemos que ser muy claros, porque ahora se lo expresó así, en los foros que hemos tenido nosotros también con personas que han venido a nuestro país se ha expresado lo mismo, que los trámites a veces son muy engorrosos, muy largos, lo que comentamos hace un ratito, Belki, este tema de que el documento, cuando van a pedir trabajo, les dicen no, ese documento no es suficiente. Entonces sí creo que nosotros podemos fortalecer todos estos temas en la ley para que la reglamentación permita un trámite ágil y permita documentos que sean útiles y que tenga la ciudadanía la confianza. Si viene alguien a mí a decirme voy a buscar trabajo y veo los documentos que tienen, que yo tenga la certeza de que es un documento confiable. El tema de las visas también dice que se tarda mucho. Algo importante que se contempla es que no va a haber ese tema de que ahí están las personas, porque la persona refugiada tiene que estar en el país para solicitar el refugio, pero no hay la devolución, o sea, mejor devolvámoslo. A menos que fuera una persona que ya por comprobadas razones fuera un peligro para el país, ese es otro caso, pero a las personas tampoco devolverlas, porque lo que estaría haciendo el país, que no lo hacemos nosotros afortunadamente, pero hay muchos países que lo hacen, es devolverlos a sus países de origen donde sus vidas corren peligro. A esas situaciones de conflicto. Exactamente, al conflicto y al peligro personal. Yo creo que ahora que escuchábamos la historia de la señora, de la madre, de la esposa, de todas las cosas que ella tuvo que hacer y todas las situaciones reales. En realidad uno se queda impresionado de las cosas que tienen que vivir, porque a veces uno escucha refugiados y desde otras, digamos, desde otras realidades que vivimos nosotros lo vemos diferente. Pero cuando escuchábamos esa historia y lo duro que es la lucha que tienen que llevar adelante. Ahora mismo también comentaba yo y comentó uno de los panelistas digamos, la experiencia y la oportunidad que tenemos en el Ecuador. El terremoto en Manabí nos dio la posibilidad también de ver lo que es perderlo todo y tener que volver a empezar la vida, estar en una carpa de pronto sin nada, con algo de ropa, y esos son los refugiados. Entonces yo creo que si bien son historias muy duras, también son historias de construcciones de sueños, y de sueños que se realizan a través de la solidaridad, como ahora conversábamos, y que el tema del refugio es un tema de solidaridad humana y es un tema que puede tener muchas alegrías al final. Asambleísta Vela, me quedan 30 segundos, nada más para conocer cómo avanza el trámite del proyecto de ley de movilidad humana al interior de la Comisión de Soberanía y puntualmente cuándo ya tendríamos este informe para primer debate. Bueno, se está elaborando el borrador para analizarlo ya en la comisión y posterior a esto yo creo que este borrador estaría entregado en la próxima semana o en 15 días máximo para analizarlo ya en conjunto todos en sesiones oficiales de la comisión y probablemente estemos ya tratándola a inicios de julio. Y estaremos atentos. Gracias, asambleísta, Muchas por habernos gracias. acompañado. Ha sido la asambleísta María Soledad Vela, asambleísta integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, con este análisis en torno a la situación de los refugiados en el mundo y también en nuestro país y los avances en el trámite del proyecto de ley de movilidad humana.